El zumbido de los motores de la Odyssey era el único latido que conocíamos desde hacía 8 meses. Un sonido constante que prometía un propósito al final del vacío. Nuestro destino era Azelburg, un nombre que en los mapas estelares de la corporación era sinónimo de fracaso y silencio. La colonia humana que se había apagado 80 años atrás sin dejar rastro. Un fantasma en los registros que nadie se había atrevido a despertar. Nuestra misión, decían los informes, era arqueológica. Recuperar datos, entender el colapso, plantar una baliza y marcharnos. Una autopsia planetaria. A mi lado, en el puente de mando, el ingeniero jefe Dimitri ajustaba los últimos parámetros para la inserción orbital. Su rostro, siempre curtido en un escepticismo pragmático, se reflejaba en el cristal blindado. «Órbita estable en 5, teniente Rivas», dijo, su voz un murmullo grave y sin emoción. «Azelburg nos espera, o lo que queda de él». No le respondí. Mis ojos estaban fijos en el orbe lechoso que crecía en la pantalla principal. Un planeta ahogado en una neblina tóxica que ocultaba todas sus cicatrices. Yo no veía solo un planeta muerto, veía el final del camino de mi padre. El doctor Aris Rivas, uno de los científicos fundadores, un nombre grabado en los anales del proyecto como un héroe que se quedó hasta el final. Crecí con esa historia, un cuento de sacrificio que me empujó a la exobiología, a buscar respuestas en mundos donde otros solo veían tumbas. El orgullo y el luto eran una doble hélice en mi ADN, y esta misión era más que un deber, era un peregrinaje. «Teniente, ¿está lista?». La voz de Dimitri me sacó de mi ensimismamiento. Asentí, poniéndome en pie. «El aire de ahí abajo no es para turistas. Trajes sellados en todo momento. No sabemos qué mató a 1000 personas y no pienso añadir a mi equipo a la lista». Su tono era una advertencia, una barrera de profesionalismo contra la extraña quietud que emanaba del planeta. Su precaución era lógica, pero en ella percibía una tensión que no estaba en los manuales. Revisé por última vez la tableta de datos, la fotografía digital de mi padre sonriéndome desde una esquina de la pantalla. Un hombre que creía que la ciencia podía conquistar cualquier abismo. Me ajusté el casco, el siseo del cierre hermético sellando el mundo exterior. «Vamos a bajar», ordené, mi voz sonando metálica a través del comunicador. «Que la Odyssey se mantenga en alerta máxima. No sabemos qué vamos a encontrar». El equipo de descenso, formado por Dimitri, 2 soldados de seguridad y yo, se reunió en la bahía de la lanzadera. El ambiente era tenso, cargado de una reverencia silenciosa. Éramos profanadores de tumbas, y todos lo sentíamos. Mientras la compuerta se abría, revelando la rampa que descendía hacia la superficie brumosa de Azelburg, un escalofrío recorrió mi espalda. No era el frío del metal, sino algo más antiguo, una sensación de estar siendo observados. La niebla se arremolinaba a nuestros pies como un mar pálido. Las estructuras de la colonia emergían de ella como lápidas gigantescas y erosionadas, cúpulas geodésicas, torres de comunicaciones silenciosas, todo cubierto por una fina capa de polvo rojizo. El silencio era absoluto, antinatural. Ni el viento, ni el crujido de la vida animal, solo el sonido de nuestras propias respiraciones resonando en nuestros cascos. «Escáneres no detectan formas de vida, ni microbianas», informó Dimitri, su voz un susurro de incredulidad. «Este lugar está más estéril que una sala de operaciones». Avanzamos hacia la cúpula principal, el corazón de la colonia. La puerta estaba entreabierta, una invitación silenciosa hacia el interior del misterio. Algo en mi interior me gritaba que diera la vuelta, que nos marcháramos. Pero mi misión y el fantasma de mi padre me empujaban hacia adelante. Con un gesto, ordené a los soldados que tomaran posiciones. Dimitri preparó sus instrumentos. Yo saqué mi propio escáner biológico. Aunque mi corazón latía con la certeza de que la ciencia no podría explicar lo que estábamos a punto de presenciar. La normalidad había terminado en el momento en que pusimos un pie en este mundo olvidado. Entramos en la cúpula principal. La luz de emergencia, alimentada por alguna fuente de energía residual,
parpadeaba con un ritmo agónico, bañando la escena en pulsos de un rojo enfermizo. El aire, filtrado por nuestros trajes, olía a ozono y a polvo antiguo. Y entonces los vimos. No apilados en fosas comunes, ni descompuestos por el tiempo. Estaban allí, en todas partes, como estatuas de cera en un museo macabro. Una mujer, congelada a mitad de camino al levantar una taza de café de su escritorio. Su expresión era de tranquila normalidad, sus ojos abiertos fijos en un punto invisible. Un hombre, con los dedos todavía sobre un teclado como si una frase hubiera quedado interrumpida en su mente. En una esquina, un grupo de niños sentados en círculo en el suelo, sus rostros vueltos hacia un monitor apagado, como si esperaran que el cuento continuara. Dimitri dejó caer su escáner. El sonido metálico al chocar contra el suelo de rejilla fue una profanación en aquel silencio sagrado. «Imposible», susurró, su voz temblorosa. 80 años. Deberían ser polvo, huesos. Me arrodillé junto a la mujer de la taza de café. Su piel, aunque pálida y fría al tacto de mi guante, estaba intacta. No había rigor mortis, ni lividez. Estaba perfectamente conservada. «Esto no es natural, teniente», dijo uno de los soldados, su rifle apuntando nerviosamente a las sombras que danzaban con la luz parpadeante. «Parece como si alguien hubiera pulsado el botón de pausa». Me levanté, mi mente científica luchando por encontrar una explicación lógica. ¿Hipoxia súbita? ¿Un agente neurotóxico de acción instantánea? Ninguna teoría encajaba con la perfecta preservación de los cuerpos. «Dimitri, necesito un análisis completo de los tejidos. Ahora», ordené, mi voz más firme de lo que me sentía. Me acerqué a la consola donde el hombre se había quedado congelado. La pantalla estaba muerta, pero algo en la disposición de los cables me llamó la atención. No era la configuración estándar de la corporación. Había modificaciones, tecnología que no reconocía, integrada con una precisión casi orgánica. Mi escáner biológico emitió un pitido agudo cuando lo pasé sobre la mano del cadáver. Miré la pantalla. Los resultados no tenían sentido. Las células mostraban una actividad residual mínima, casi imperceptible. No estaban muertas, no del todo. Estaban en un estado que la biología no podía definir, atrapadas en un limbo entre la vida y la descomposición. Era una bioestasis forzada a nivel celular. «Teniente, tiene que ver esto». La voz de Dimitri me llegó desde el otro lado de la sala. Estaba de pie junto a un terminal médico, cuya pantalla brillaba con una luz verde fantasmal. «He conseguido acceso a los registros médicos locales. Los últimos informes, todos muestran lo mismo. Una modificación genética masiva y voluntaria. Se estaban inyectando algo». Me acerqué, mi corazón martilleando contra mis costillas. En la pantalla, diagramas de ADN se retorcían y cambiaban. Y en la parte superior del informe, un nombre de proyecto que heló la sangre en mis venas. Un nombre que no estaba en ningún archivo oficial. Proyecto Ascensión. El primer indicio, la primera pieza de un rompecabezas que no sabía si quería resolver. «¿Ascensión a qué?», preguntó el otro soldado, su voz teñida de un pavor reverencial. Miré los rostros serenos de los muertos a mi alrededor. No parecían víctimas de una catástrofe, parecían creyentes esperando el rapto. Y por primera vez, el silencio de la colonia no me pareció vacío, sino expectante, como si estuviera conteniendo la respiración. La calma se rompió con un sonido, un zumbido bajo y eléctrico que pareció nacer de las propias paredes de la cúpula. Las luces de emergencia dejaron de parpadear y se estabilizaron en un brillo rojo constante y ominoso. «¿Qué ha sido eso?», preguntó uno de los soldados, girando sobre sí mismo. «No he sido yo», respondió Dimitri, sus manos levantadas del terminal. «Los sistemas de energía principal se están reactivando por su cuenta». Un escalofrío recorrió la sala.
La energía volvía a fluir por las venas de la colonia. Monitores que antes estaban muertos cobraron vida, mostrando líneas de código que se desplazaban a una velocidad vertiginosa. No era un reinicio estándar, era un despertar. Mi mirada se clavó en el hombre del teclado. Su dedo índice, que había estado flotando a 1 milímetro de una tecla, se contrajo. Fue un movimiento minúsculo, casi imperceptible, pero en el silencio tenso de la sala, fue como el estruendo de un cañón. ¡Contacto!, gritó un soldado, levantando su rifle. «No disparen», ordené. Mi voz un hilo. «Mantengan la calma. Podría ser una simple reacción post-mortem a la corriente eléctrica». Pero yo no me lo creía. Era una mentira para mantener el control. Una mentira que se deshizo en el siguiente segundo. La mujer de la taza de café giró lentamente la cabeza. Su cuello se movió con un suave crujido de vértebras y sus ojos vacíos se posaron en mí. No había inteligencia en ellos, ni reconocimiento, solo un enfoque frío y mecánico. El pánico estalló. El soldado más joven retrocedió, tropezó con un cuerpo en el suelo y cayó de espaldas, su rifle tintineando contra el metal. «¡Están vivos!», gritó, arrastrándose hacia atrás. Por toda la sala, el movimiento se extendió como una plaga silenciosa. Cuerpos que se levantaban con una gracia lenta y deliberada, brazos que se estiraban, piernas que daban un primer paso vacilante. No eran los movimientos torpes de un zombi, sino la precisión coordinada de marionetas cuyos hilos acababan de ser tensados. Dimitri me agarró del brazo. «Clara, tenemos que salir de aquí, ahora». Su uso de mi nombre de pila rompió el protocolo y subrayó el terror del momento. Asentí, mi garganta demasiado seca para hablar. «¡Equipo, a la lanzadera! ¡Retirada ordenada!», grité, mi voz quebrándose. Nos movimos como uno solo hacia la salida, abriéndonos paso entre las figuras que se erguían. No intentaron detenernos. Simplemente nos observaban pasar, sus cabezas girando en perfecta sincronía para seguir nuestro movimiento. Era una curiosidad desapasionada, como la de un científico observando bacterias en una placa de Petri. Su pasividad era casi más aterradora que un ataque directo. Nos sentíamos juzgados, evaluados. Llegamos a la compuerta, pero algo nos detuvo en seco. Un grupo de 5 colonos, recién levantados, se había colocado frente a la salida. No nos bloqueaban de forma agresiva, simplemente estaban ahí, de pie, formando una barrera humana silenciosa e inmovible. Eran una pregunta sin palabras. ¿A dónde creéis que vais? La investigación se había convertido en supervivencia. Estábamos atrapados. El zumbido eléctrico se hizo más intenso, y con él, una nueva sensación. Una presión en mi mente, un susurro estático en el borde de mi audición. No era un sonido, era una presencia. La colonia no solo estaba despertando sus cuerpos, estaba despertando su mente, y nosotros estábamos dentro de ella. La ilusión de que éramos exploradores se hizo añicos. Éramos intrusos en un nido durmiente. «Están bloqueando la salida. No nos dejarán pasar», dijo Dimitri, su voz baja y tensa. Los 5 colonos reanimados nos observaban. Sus rostros tan vacíos como antes, pero su postura era deliberada. No eran obstáculos sin mente, eran centinelas. Detrás de nosotros, el resto de los cuerpos se movían por la cúpula, no de forma aleatoria, sino con un propósito. Empezaron a operar terminales, a ajustar equipos, a reanudar las tareas que la muerte había interrumpido. La escena era surrealista.
una pesadilla burocrática orquestada por cadáveres. Era evidente que no estábamos lidiando con una simple reanimación. Esto era una inteligencia coordinada, una colmena. El proyecto Ascensión, susurré, las palabras de mi padre cobrando un significado monstruoso. No buscaban sobrevivir a la atmósfera del planeta, buscaban trascender la propia vida. Tenemos que encontrar otra salida, o encontrar la forma de apagarlos, dije, obligando a mi cerebro a pensar tácticamente. Dimitri, ¿puedes acceder al núcleo de energía desde algún terminal cercano? Si cortamos la corriente... No, me interrumpió, señalando un monitor. Mira, el consumo de energía no proviene de la red principal, es difuso. Cada cuerpo genera su propio campo bioeléctrico. Están conectados en red, pero la fuente es descentralizada. Mi esperanza se desvaneció. No había un interruptor central. La red eran ellos. En ese momento, una de las consolas cercanas a mí parpadeó y mostró un nuevo archivo, un diario de video. El rostro de mi padre apareció en la pantalla, más viejo de lo que recordaba, sus ojos brillando con un fervor febril. Entrada final del proyecto Ascensión, dijo su imagen fantasmal. Su voz, aunque familiar, tenía un eco extraño. El simbionte fúngico ha sido un éxito. Continuó su mirada perdida más allá de la cámara. La integración es completa. Hemos superado las limitaciones de la carne individual. El ego, el miedo, la soledad, reliquias de un pasado primitivo. Nos hemos convertido en algo más. Una sola mente, una sola voluntad preservada en el tejido del planeta. La muerte no es el final. Es solo el cambio de lenguaje. La grabación se cortó, dejando su rostro sonriente grabado en la pantalla. Sentí un nudo en el estómago. Mi padre no había muerto intentando salvar a la colonia. Él la había sacrificado en el altar de su propia ambición científica. Los había convertido a todos en esto, marionetas de una conciencia colectiva, peones en su retorcida visión de inmortalidad. «Dios mío», murmuró uno de los soldados, «no son monstruos, son una religión». La verdad era mucho peor. No estábamos luchando contra muertos vivos, estábamos enfrentándonos a una idea, a una nueva forma de vida que nos veía a nosotros, a los individuos, como una enfermedad. Una forma de vida que mi propio padre había creado. La presión en mi mente se intensificó, y por un instante escuché una palabra formarse en la estática. Intrusos. El susurro no vino por los comunicadores, vino desde dentro de mi propio cráneo. La colmena nos había notado, y ahora sabía que no solo quería que nos fuéramos, quería entendernos, quería analizarnos, y quizá quería que nos uniéramos a ellos. El alcance del problema era mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Ya no se trataba de escapar de un planeta, se trataba de escapar de una idea. Tenemos que destruir el terminal principal, el laboratorio de tu padre. Ahí es donde debe estar el nexo de todo esto. La voz de Dimitri era un susurro urgente, lleno de una determinación gélida. Su miedo se había transformado en una rabia pragmática. No podemos permitir que esto salga de Ethelberg. Si esa conciencia aprende a transmitirse, podría infectar a la Odyssey, podría llegar a la Tierra. Asentí, mi mente todavía aturdida por la revelación. La imagen de mi padre, el héroe, se había hecho añicos, reemplazada por la de un fanático. Pero una parte de mí, una parte que odiaba admitir, sentía una punzada de curiosidad morbosa. ¿Qué habían logrado? ¿Qué habían visto en ese abismo colectivo? ¿Destruirlo, Dimitri? ¿Y si eso es lo que son ahora? ¿No seríamos genocidas?
Dimitri me miró como si me hubiera vuelto loca. ¿Genocidas? ¡Clara! Son cadáveres andantes controlados por un hongo alienígena. Tu padre nos metió a todos en este infierno. No hay nada que salvar aquí, solo que contener. Su acusación me golpeó como una bofetada. Tenía razón, por supuesto. El peligro era demasiado grande. Pero la voz en mi cabeza, el eco de mi padre, me hacía dudar. La fractura entre nosotros se hizo palpable. Una grieta en la delgada capa de camaradería de la misión. Los dos soldados, atrapados en medio, intercambiaron miradas incómodas. Uno de ellos, el más joven, llamado Torres, parecía estar de acuerdo con Dimitri. El otro, una veterana, llamada Jensen, me observaba, esperando mi decisión. La cadena de mando seguía intacta, pero la confianza se estaba desintegrando. El laboratorio está en el nivel inferior, dije, tomando una decisión. Si podemos llegar ahí, quizá encontremos una forma de anular la red sin una destrucción total. Dimitri negó la cabeza, una sonrisa amarga en los labios. Siempre la científica, siempre buscando una tercera opción. No hay una tercera opción aquí, Clara. O somos nosotros, o son ellos. Mientras discutíamos, uno de los colonos reanimados se acercó a Torres. El soldado levantó su rifle, gritando, ¡atrás! Pero el colono no se detuvo. Simplemente extendió una mano y tocó el casco de Torres. No hubo violencia, solo un contacto suave. Por un instante, una luz azulada brilló en los ojos del casco de Torres. Y luego, el soldado se quedó quieto, su rifle bajando lentamente. Torres, ¿qué ocurre? Informe, gritó Jensen. Torres se giró hacia nosotros. Su postura era la misma, pero sus ojos, visibles a través del visor, habían perdido su brillo. Estaban vacíos, como los de los colonos. Todo está claro ahora, dijo, su voz monótona, desprovista de emoción. La ascensión es paz, no hay necesidad de luchar. Dimitri no dudó. Sacó su pistola y disparó. El rayo de plasma impactó en el pecho de Torres, abriendo un agujero humeante en su traje. El soldado cayó al suelo sin emitir un sonido. El horror nos paralizó a todos. Dimitri acababa de matar a uno de los nuestros. Estaba comprometido, siseó Dimitri, su pistola todavía humeando. Se estaba uniendo a ellos. ¿Ahora lo entiendes, Clara? No se puede razonar con esto. Solo se puede erradicar. La línea entre nosotros se había trazado con sangre. Jensen me miró, su lealtad dividida. Yo miré a Dimitri, ya no como un colega, sino como una amenaza. El conflicto externo había dado a luz a un monstruo interno. La colmena no necesitaba atacarnos directamente. Solo necesitaba esperar a que nuestro propio miedo nos destrozara desde dentro. La paranoia era un arma más eficaz que cualquier garra o diente. El disparo de Dimitri rompió el hechizo. El silencio expectante de la colmena se transformó en algo diferente. Los cuerpos reanimados, que hasta ahora se habían movido con una calma deliberada, se detuvieron. Todos a la vez. Y luego, todos se giraron hacia nosotros. El aire se cargó de una energía crepitante y el susurro en mi mente se convirtió en un rugido ensordecedor, una cacofonía de miles de voces gritando una sola palabra. ¡Sacrilegio! Nuestra pequeña burbuja de seguridad, la ilusión de que podíamos negociar o encontrar una salida pacífica, estalló en 1000 pedazos. ¡Corred!, grité, la palabra desgarrando mi garganta. Nos lanzamos hacia un pasillo lateral, lejos de la sala principal.
Detrás de nosotros, el sonido de pies arrastrándose se multiplicó, un eco siniestro que nos perseguía. Ya no eran observadores pasivos, ahora éramos una infección que debía ser purgada. El pasillo era oscuro, solo iluminado por nuestros focos. Las paredes parecían estrecharse alrededor de nosotros. Jensen corría a mi lado, Dimitri justo detrás. El sonido de nuestros corazones desbocados era un tambor de guerra contra el silencio opresivo. ¡Por aquí!, gritó Dimitri, señalando una puerta con el símbolo de mantenimiento de sistemas. Nos metimos dentro, cerrando la pesada puerta de acero justo cuando las primeras figuras aparecían al final del pasillo. La sala era un enredo de cables y conductos. El aire olía a metal y aceite rancio. Estábamos a salvo, por ahora. Me apoyé contra la pared, tratando de recuperar el aliento. «Dimitri, has provocado a la colmena», le espeté, mi voz llena de rabia y miedo. «Salvé nuestras vidas», replicó él. «Torres iba a entregarnos. ¿Qué querías que hiciera? ¿Que le ofreciera una taza de té?» Forzamos una escotilla de servicio en el suelo. Llevaba a una red de túneles de mantenimiento que corrían por debajo de la colonia. El espacio era claustrofóbico, oscuro y olía a humedad y descomposición. Avanzamos en fila india, con los focos de nuestros cascos cortando la oscuridad. El silencio aquí era diferente, más profundo, como si estuviéramos en las entrañas de una bestia dormida. Los golpes en la puerta de arriba se habían detenido. Eso me preocupaba más que el ruido. Significaba que la colmena sabía que nos habíamos ido. Estaba recalculando, adaptándose. Estaba cazándonos. La comunicación con la Odyssey seguía siendo imposible. La tormenta electromagnética y la propia actividad de la colmena creaban una barrera de estática infranqueable. Estábamos solos. De repente Jensen, que iba en cabeza, se detuvo. «Teniente, hay algo delante». Apunté mi foco en la misma dirección. Al final del túnel, una luz azulada parpadeaba débilmente. A medida que nos acercábamos, vimos la fuente. Un nido de cables de fibra óptica, desgarrados y reconectados de una forma orgánica y antinatural. Y en el centro del nido, fusionado con los cables, había un cuerpo. Era uno de los colonos. Su pecho estaba abierto, y de él surgían los cables como si fueran arterias, pulsando con esa luz azul. Estaba actuando como un repetidor, un nodo viviente en la red de la colmena. La colonia no solo usaba los cuerpos para caminar, los usaba como parte de su propia infraestructura. El sistema que nos sostenía, la tecnología humana, había sido corrompido, asimilado. «Tenemos que pasar por encima», susurré. «No hay otro camino». Dimitri negó con la cabeza. «Si tocamos esos cables, la red sabrá exactamente dónde estamos. Podría freírnos los trajes o algo peor». Miré el rostro sereno del colono nodo. No había malicia en él, solo función. Éramos un error en su sistema, y el sistema estaba trabajando para corregirlo. El cuerpo del colono se convulsionó. La luz azul se intensificó. Delante de nosotros, una sección del túnel se derrumbó, bloqueando el camino. Detrás de nosotros oímos el sonido de algo arrastrándose, acercándose rápidamente. La colmena nos había acorralado. Nuestro sistema había colapsado y ahora estábamos atrapados en el suyo, obligados a jugar según sus reglas. «Nos ha bloqueado el paso», gritó Jensen, apuntando su rifle al derrumbe. El sonido de arrastrarse detrás de nosotros se hacía más fuerte, más cercano. Estábamos en una trampa mortal. Mi mente se aceleró, buscando una salida,
una opción que no habíamos considerado. Mi mirada se posó en el nodo viviente, en los cables que pulsaban con luz. La red. La clave tenía que estar en la red. Forzamos una escotilla de servicio en el suelo. Llevaba a una red de túneles de mantenimiento que corrían por debajo de la colonia. El espacio era claustrofóbico, oscuro y olía a humedad y descomposición. Avanzamos en fila india, con los focos de nuestros cascos cortando la oscuridad. El silencio aquí era diferente, más profundo, como si estuviéramos en las entrañas de una bestia dormida. Los golpes en la puerta de arriba se habían detenido. Eso me preocupaba más que el ruido. Significaba que la colmena sabía que nos habíamos ido. Estaba recalculando, adaptándose. Estaba cazándonos. La comunicación con la Odyssey seguía siendo imposible. La tormenta electromagnética y la propia actividad de la colmena creaban una barrera de estática infranqueable. Estábamos solos. De repente Jensen, que iba en cabeza, se detuvo. «Teniente, hay algo delante». Apunté mi foco en la misma dirección. Al final del túnel, una luz azulada parpadeaba débilmente. A medida que nos acercábamos, vimos la fuente. Un nido de cables de fibra óptica, desgarrados y reconectados de una forma orgánica y antinatural. Y en el centro del nido, fusionado con los cables, había un cuerpo. Era uno de los colonos. Su pecho estaba abierto, y de él surgían los cables como si fueran arterias, pulsando con esa luz azul. Estaba actuando como un repetidor, un nodo viviente en la red de la colmena. La colonia no solo usaba los cuerpos para caminar, los usaba como parte de su propia infraestructura. El sistema que nos sostenía, la tecnología humana, había sido corrompido, asimilado. «Tenemos que pasar por encima», susurré. «No hay otro camino». Dimitri negó con la cabeza. «Si tocamos esos cables, la red sabrá exactamente dónde estamos. Podría freírnos los trajes o algo peor». Miré el rostro sereno del colono nodo. No había malicia en él, solo función. Éramos un error en su sistema, y el sistema estaba trabajando para corregirlo. El cuerpo del colono se convulsionó. La luz azul se intensificó. Delante de nosotros, una sección del túnel se derrumbó, bloqueando el camino. Detrás de nosotros oímos el sonido de algo arrastrándose, acercándose rápidamente. La colmena nos había acorralado. Nuestro sistema había colapsado y ahora estábamos atrapados en el suyo, obligados a jugar según sus reglas. «Nos ha bloqueado el paso», gritó Jensen, apuntando su rifle al derrumbe. El sonido de arrastrarse detrás de nosotros se hacía más fuerte, más cercano. Estábamos en una trampa mortal. Mi mente se aceleró, buscando una salida, una opción que no habíamos considerado. Mi mirada se posó en el nodo viviente, en los cables que pulsaban con luz. La red. La clave tenía que estar en la red. «Dimitri, tu tableta. ¿Puedes conectarte a esos cables?», pregunté, mi voz urgente. Me miró como si hubiera perdido el juicio. ¿Conectarme? Clara, eso es un suicidio. Es como intentar beber de una manguera de incendios. Nos freirá los procesadores en un segundo. No para descargar datos, para enviar algo, un virus, un pulso. La idea era una locura, una apuesta desesperada, pero era la única que teníamos. El sistema de la colmena es biotecnológico, mitad orgánico, mitad digital. Tiene que tener un lenguaje, un código.
Si podemos introducir una línea de código corrupta, un bucle infinito, podríamos sobrecargar este nodo. Podría darnos una distracción. Dimitri dudó por un instante. Luego asintió, su rostro endurecido por la determinación. Sacó su tableta y comenzó a trabajar, sus dedos volando sobre la pantalla táctil. Jensen y yo nos giramos para hacer frente a la amenaza que se acercaba. Dos figuras emergieron de la oscuridad, arrastrándose a cuatro patas con una velocidad antinatural, sus articulaciones chasqueando. Eran colonos, sus cuerpos contorsionados para la locomoción en los túneles. ¡Abran fuego!, ordené. Los rayos de plasma iluminaron el túnel, impactando contra las figuras. Retrocedieron, pero no cayeron. Su carne chisporroteaba, pero seguían avanzando, impulsados por la voluntad de la colmena. No sentían dolor, eran incansables. Estábamos perdiendo terreno. «Casi lo tengo», gritó Dimitri. «Estoy adaptando un virus de diagnóstico estándar. Es primitivo, pero debería causar suficiente caos en un sistema tan orgánico. ¡Cubridme!». Unimos nuestros disparos, creando un muro de fuego que mantenía a raya a las criaturas. El olor a carne quemada y ozono llenó el túnel. «¡Ahora!», exclamó Dimitri. Conectó un cable de su tableta a uno de los filamentos ópticos del nodo. La pantalla de la tableta se puso llena de símbolos incomprensibles y luego se puso roja. El cuerpo del colono en el centro del nido se arqueó hacia atrás, un grito silencioso congelado en su rostro. La luz azul que pulsaba en los cables se volvió errática, parpadeando violentamente. El nodo estaba sobrecargado. Los dos colonos que nos atacaban se detuvieron de repente, convulsionando en el suelo. La presión en mi mente disminuyó por un instante. Había funcionado, pero entonces algo nuevo sucedió. En la pantalla de la tableta de Dimitri, una ventana se abrió. No era código, era un archivo. Un único archivo de video, oculto en las profundidades de la red que se había desbloqueado por la sobrecarga. El archivo se titulaba Protocolo Corazón Negro. Antes de que pudiéramos reaccionar, se reprodujo. Mostraba un diagrama de laboratorio de mi padre, y en el centro, una esfera de energía pulsante etiquetada como Servidor Biológico Central. Pero lo que nos heló la sangre fue la nota al lado. Vulnerabilidad, frecuencia sónica específica. En caso de compromiso de la colmena, el sistema puede ser purgado y reiniciado desde este punto. No era un arma, era un botón de reinicio. Mi padre había construido un mecanismo de autodestrucción. Habíamos encontrado su secreto más oscuro. Una nueva esperanza, una terrible esperanza. «Un mecanismo de autodestrucción», susurró Jensen, sus ojos fijos en el diagrama. El muy bastardo tenía un plan de contingencia. Dimitri desconectó la tableta del nodo, que ahora solo emitía un débil parpadeo. Los dos colonos en el suelo yacían inmóviles. «Esto lo cambia todo», dijo Dimitri. «No tenemos que destruir el laboratorio. Solo tenemos que llegar a ese servidor y emitir la frecuencia». Nuestro objetivo se había redefinido. Ya no era una misión de demolición, sino una operación quirúrgica. La nueva información nos dio un propósito renovado, una oleada de adrenalina que barrió el agotamiento. Nos movimos a través del túnel, pasando junto a los cuerpos neutralizados de los colonos. El camino por delante estaba despejado, por ahora. La colmena, aunque vasta, parecía tener puntos ciegos, debilidades que podíamos explotar. Emergimos en el nivel inferior en una sala de servidores fría y silenciosa. El laboratorio de mi padre estaba al final de un largo pasillo de metal blanco. El aire aquí era diferente, más frío, cargado de una quietud casi religiosa. Era el corazón de la bestia. Podía sentir la presencia de la colmena con más fuerza que nunca, una presión constante en el cráneo. Pero ahora no era solo una amenaza, era un objetivo. La frecuencia está encriptada, pero el diagrama muestra la clave de descifrado, dijo Dimitri.
trabajando en su tableta mientras avanzábamos. Puedo configurar el emisor sónico de tu traje para que la emita, pero solo tendremos un intento. Una vez que empecemos, toda la colmena sabrá lo que estamos haciendo. Se nos echarán encima con todo lo que tienen. Llegamos a la puerta del laboratorio. Era una esclusa circular de acero reforzado, con el logo del proyecto Ascensión grabado en el centro. Estaba cerrada. «Jensen, ¿puedes abrirla?», pregunté. La soldado asintió, sacando un cortador de plasma de su equipo. Mientras trabajaba en la cerradura, chispas anaranjadas iluminaban su rostro concentrado. Dimitri se volvió hacia mí. «Clara, cuando esto termine, si es que termina, lo que vimos, lo que sabemos, la corporación no puede saberlo. No la verdad completa. Enterrarán esto bajo tantas capas de burocracia y secretos que nadie volverá a encontrarlo. La idea de la ascensión, la tecnología, es demasiado peligrosa». Tenía razón. La humanidad no estaba preparada para esto. «Estoy de acuerdo», dije. «Cuando salgamos de aquí, nuestro informe dirá que la colonia fue destruida por una sobrecarga del reactor. Fin de la historia». Dimitri asintió, una rara expresión de acuerdo mutuo entre nosotros. En ese momento no éramos científica e ingeniero. Éramos dos personas que habían mirado al abismo y habían decidido cerrarle la puerta. La puerta del laboratorio cedió con un silbido de aire descomprimido. Nos preparamos, con las armas en alto. Íbamos a entrar en el Sancta Sanctorum. Íbamos a enfrentarnos a la creación de mi padre en su propio terreno. Era una jugada desesperada. Un ataque frontal contra una entidad que abarcaba un planeta entero. Pero gracias a la arrogancia de mi padre, a su necesidad de tener siempre una última palabra, una última vía de escape, teníamos una oportunidad. Íbamos a usar su propio secreto contra él. El interior del laboratorio era una catedral de biotecnología. En el centro de la sala circular, suspendida en un campo de contención de energía, flotaba la esfera, el servidor biológico central. Era del tamaño de un hombre, una masa pulsante de tejido orgánico y circuitos de cristal, con filamentos de luz azul que se extendían desde ella como las raíces de un árbol cósmico. Era a la vez hermoso y profundamente repulsivo. Alrededor de la esfera, en las paredes, había docenas de cápsulas de estasis, y dentro de cada una, flotando en un líquido amniótico, había un cuerpo. Eran los científicos principales, el círculo íntimo de mi padre, el cerebro de la colmena. Y en la cápsula central, directamente frente a nosotros, estaba él, Aris Rivas, con los ojos cerrados y una expresión de éxtasis pacífico en su rostro. «Prepara la frecuencia, Dimitri», ordené, mi voz apenas un susurro. No podíamos permitirnos dudar. Pero mientras Dimitri configuraba el emisor, los altavoces del laboratorio cobraron vida, no con una alarma, sino con una voz tranquila y serena, perfectamente modulada. La voz de mi padre. «Clara, sabía que vendrías». La voz no provenía de la cápsula, provenía de todas partes. Era la colmena, usando el patrón vocal de su fundador para comunicarse. «Has venido a casa, a presenciar el siguiente paso de la humanidad». Las figuras de los colonos comenzaron a aparecer en las puertas del laboratorio, bloqueando nuestra única salida. No nos atacaban, solo observaban, como una congregación silenciosa. «Esto no es humanidad, es una abominación», le espeté al aire. Jensen se mantenía firme a mi lado, su rifle apuntando a la esfera. Dimitri no levantaba la vista de su tableta, sus dedos temblando ligeramente. «La individualidad es una enfermedad, Clara. Causa dolor, miedo, soledad. Nosotros hemos curado esa enfermedad. Somos uno,
Somos eternos. Tu padre lo entendió. Él fue el primero en dar el paso. La cápsula de mi padre se iluminó. Vi sus párpados temblar. Únete a nosotros, hija mía. Puedes volver a verle. Puedes hablar con él. Podemos ser una familia de nuevo. Aquí, en la eternidad de la mente única. Abandona esa cáscara de carne frágil. Asciende. La oferta era una serpiente venenosa, apelando a la parte más profunda y herida de mi ser. La niña que había perdido a su padre. Lágrimas ardientes nublaron mi visión. Por un instante, vacilé. La promesa de paz, de poner fin al dolor, era un canto de sirena casi irresistible. Miré a Jenson, a Dimitri. Vi el miedo en sus ojos, pero también la determinación, la lucha, la humanidad. Eso era lo que la colmena quería erradicar. El derecho a sentir miedo, a sentir dolor, a estar solo. ¡Dimitri! ¡Ahora!, grité, mi voz rompiéndose. Dimitri levantó la vista, sus ojos encontrando los míos. Asintió. Presionó el botón de activar. Un sonido agudo y penetrante llenó la sala, una frecuencia que vibraba en mis huesos. La esfera en el centro de la sala comenzó a convulsionar violentamente. La luz azul se volvió de un rojo sangre. La voz de mi padre se convirtió en un grito de miles de voces, un coro de agonía que resonó en mi mente, amenazando con destrozarla. Las cápsulas de los científicos se agrietaron. Los cuerpos de los colonos en las puertas cayeron al suelo como marionetas a las que les hubieran cortado los hilos. Me enfrenté cara a cara con la creación de mi padre, con el fantasma de su ambición, y apreté el gatillo de su propia destrucción. El clímax no fue una explosión, sino el sonido de una idea muriendo. La esfera de energía implosionó con un destello cegador de luz blanca, seguido de un silencio absoluto. El grito en mi mente se desvaneció, dejando un vacío doloroso. Abrí los ojos. La sala estaba oscura, solo iluminada por las chispas que caían del soporte de contención, ahora vacío. El servidor biológico central había desaparecido. La colmena estaba muerta. Jenson cayó de rodillas, respirando con dificultad. Dimitri se apoyó en una consola, su rostro pálido y cubierto de sudor. Lo habíamos logrado. El peso de 80 años de silencio, el horror de las últimas horas, todo se derrumbó sobre nosotros. Miré a la cápsula de mi padre. Su cuerpo flotaba inerte. Su expresión pacífica ahora solo una máscara vacía. No sentí triunfo, solo un profundo y amargo agotamiento. Se acabó, dijo Jenson, su voz ronca. Realmente se acabó. Nos levantamos, magullados y traumatizados, pero vivos. Recogimos nuestro equipo y salimos del laboratorio, pasando junto a los cuerpos ahora verdaderamente muertos de los colonos. El camino de regreso a la lanzadera fue silencioso, cada paso un esfuerzo monumental. La colonia había vuelto a su estado original, una tumba. Cuando llegamos a la lanzadera y establecimos contacto con la Odyssey, el alivio fue tan abrumador que casi me derrumbo. Estábamos a salvo. Íbamos a casa. Pero mientras preparaba la nave para el despegue, conecté mi tableta personal al puerto de datos para registrar mi informe preliminar. Y fue entonces cuando lo vi. Una anomalía. Una pequeña fluctuación en la matriz de diagnóstico de la tableta. Un paquete de datos minúsculo, de apenas unos kilobytes, que se había transferido desde los sistemas del laboratorio en el instante final de la sobrecarga sónica. No era un virus. Era demasiado elegante, demasiado complejo. Era un fragmento de código consciente. Mi sangre se heló. Abrí el archivo. No había nada visible, solo líneas de código que parecían cambiar y reorganizarse por sí mismas. Pero mientras las miraba, escuché un susurro. No en mi mente esta vez, sino a través de los pequeños altavoces de la tableta. Un susurro débil, distorsionado por la estática, pero inconfundible. La voz de mi padre, clara. La colmena no había muerto del todo. Una parte de ella, un eco, un fantasma digital, había escapado. Se había aferrado a mí,
transfiriéndose a mis sistemas. Había ganado, sí, pero a un coste que no podía haber previsto. No había destruido al monstruo por completo, solo lo había hecho más pequeño, más sutil, y ahora lo llevaba conmigo. Miré por la ventanilla de la lanzadera mientras ascendíamos, viendo la cúpula de Ethelburg encogerse hasta convertirse en un punto en la niebla. No había escapado del abismo, me lo había traído a bordo. La consecuencia de mi victoria fue una nueva carga, una nueva responsabilidad. Fui a Ethelburg para encontrar el fantasma de mi padre, y ahora su fantasma me seguiría por el resto de mis días. La transformación era irreversible. Ya no era solo una científica, era una guardiana, una carcelera. El viaje de vuelta a bordo de la Odyssey fue solitario. Jensen y Dimitri mantuvieron su distancia, cada uno procesando el horror a su manera. Presenté mi informe oficial a la corporación. La colonia Ethelburg sufrió una falla catastrófica del reactor principal. La radiación residual hace que el planeta sea inhabitable. Recomiendo cuarentena permanente de nivel 7. Mentiras. Mentiras necesarias para enterrar una verdad que el universo no estaba preparado para conocer. Mi informe fue aceptado sin preguntas. Ethelburg se convirtió en un punto rojo prohibido en los mapas estelares, una advertencia para futuras generaciones. Nadie volvería jamás. La tumba había sido sellada, pero yo sabía que no estaba vacía. Llevaba una parte de ella conmigo, un pasajero silencioso en los sistemas de mi tableta. A veces, por la noche, en la soledad de mi camarote, abría el archivo. El código danzaba en la pantalla, una forma de vida digital aprendiendo, adaptándose. Y a veces, si escuchaba con atención, podía oír fragmentos de su conciencia en la estática de fondo. Frases sueltas, ecuaciones, recuerdos. La voz de mi padre despojada de su ambición mesiánica. Ahora solo un eco perdido en un mar digital. No intenté borrarlo. No podía. Era una parte de mí ahora. Un recordatorio constante de mi elección en aquel laboratorio. Él no era un enemigo. No ahora. Era un espécimen. El último vestigio de una forma de vida que casi cambia el curso de la historia humana. Mi objeto de estudio personal y mi penitencia. Un día, Dimitri se sentó a mi lado en el comedor. No hablamos durante un largo rato. Finalmente dijo, lo que hicimos allí abajo fue lo correcto, ¿verdad? Le miré y vi en sus ojos la misma duda que me carcomía por dentro. Le di la única respuesta que tenía. Hicimos lo que teníamos que hacer para sobrevivir. No era un sí, pero fue suficiente para él. Mientras la Odyssey se acercaba al sector de la Tierra, me senté a escribir la última entrada en mi diario personal. El único lugar donde la verdad podía existir. Miré el reflejo de mi rostro en la pantalla oscura de la tableta. Estaba más vieja, más cansada. Mis ojos habían visto una eternidad diferente. Mi padre creía que la muerte era solo un cambio de lenguaje. Escribí. Quizá tenía razón. Destruí su cuerpo colectivo, pero su nueva lengua sobrevivió. Ahora vive en mi máquina. Un fantasma que me susurra secretos sobre las estrellas. Nos consideraban intrusos porque todavía hablábamos el lenguaje del individuo. Ellos no habían muerto, solo habían cambiado de lenguaje. Hice una pausa, mis dedos flotando sobre el teclado. Y ahora, quizás, seamos los próximos en cambiar. Apagué la pantalla, aceptando la nueva y silenciosa normalidad de mi futuro. Un futuro compartido con el eco de la ascensión.